Guaracha, carajo. Hoy vamos a hablar de Diego Sombra. Vamos a seguir relatando esta penosa historia de este pobre hombre. Este muchacho, este paisano que la está pasando mal. Y la pasa mal justamente por la maldición que lleva encima. Que ya como le dijo, le trae dolor a la familia. Y a la vez, corrió como polvadera lo que había pasado hasta hace poco. Donde un perro enorme había hecho estragos acá en el poblado. Donde había atacado a los arrieros, que tenían justamente todo el ganado para hacer las embarcaciones. Y también donde un pobre paisano que estaba cuidando sus vacas, sus cosas, se le apareció este perro y lo miró de frente. Pero no era un perro normal, era más grande que un tigre de las Pampas. Y el hombre se asustó. Y no solo eso, sino que en la calle del poblado algunos llegaron hasta dispararle, pero no le hacían mella. Así que fue el comentario de toda la semana. Todo el mundo comentaba y estaba asustado. Las autoridades prometieron que iban a hacer una rastrillada ahí por todo el monte, a ver si daban con esa bestia. Que seguramente era uno de estos perros cimarrones que se había desarrollado bien y que causaba el temor a toda la población. Pero a la vez en la estancia de don Juan Carlos Bodeman, él como tenía varias leguas de estancia, le había dado justamente a la tribu del indio del Pinturita, a los pocos sobrevivientes que habían quedado de los Pampas, justamente le había dado asilo. Porque justamente él tuvo una historia con la indiada, que eso lo vamos a contar después. Porque ahí habitaban el brujo Pinturita y varios guerreros que le fueron a ayudar a Don Copa para que su hijo acabe con esta maldición, pero como vimos esto, no fue fácil la tarea, ya que este gringo que se convertía en una abominación estaba haciendo de las suyas también, donde por supuesto quería que Diego, el Sombra, sea parte de su clan, de su grupo como todo europeo. Pero justamente este hombre no tenía trato con Dios, sino con mandingas por las cosas que se habían encontrado en su mansión, como ya habíamos relatado anteriormente. Y esto causaba justamente el temor había causado a todo el poblado de ahí de Junín. Pero parecía que la cosa ya había pasado, pero volvió a retornar. Y en las tolderías justamente del Pinturita empezaron a desaparecer las indias más jóvenes. Dice que se escuchan los sollozos por el monte de las jóvenes y que algunos de los indios no se animan a entrar porque piensan que todo ese monte está lleno de alma en pena y de brujería y de gualicho, y que ahí anda justamente los demonios haciendo de la suya la indiada por todo lo que habían hecho con todos los cristianos, y que los cristianos exigían venganza, que sus almas estaban exigiendo el clamor de la sangre de la indiada. Y toda era confusión porque justamente todos querían comentar las cosas que estaban pasando y que causaba terror. Era algo que había pasado. Esto había pasado 20 años y la cosa seguía así. Empezó de vuelta el terror. Los más viejos recordaban las situaciones que pasaban ahí en el campo, cuando tenían que observar esas criaturas de dos patas caminando, cosas abominables, gente muerta que le faltaba el corazón y cosas raras y rituales que causaban estupor en la población, donde la iglesia no podía hacer nada y el ejército intervino justo a tiempo para tratar de destruir todo eso y desterrar todo vestigio. Se mandó todo un batallón completo para que aniquilen a todo eso. Pero, como hemos visto, alguien sobrevivió. Y el Diego Sombra, desgraciadamente, padece esta circunstancia de tener que convivir con algo horrible dentro de su cuerpo, que no lo puede dominar. Y que a las noches de luna llena cambia su gusto y hace lo que quiere. Pero con una ventaja de que el Diego Sombra, como bestia,
como que había cambiado para horror de su familia. No había cometido ni un crimen. Solamente había atacado a las vacas y a todas esas cosas. Y su padre siempre lo encontraba desnudo. Por eso le había pedido a don Carlos Bodeman que le permitiese algunas maderas y unas cosas para hacer un jaulón especial. Pero este pobre hombre estaba angustiado y cansado y tenía que ir a trabajar a la casa a la estancia, perdón, de don Juan Carlos Bodeman. Hasta que un día se ofreció Víctor Caballero, también un paisano que trabajaba con él codo a codo en la herrería, y le dijo que le iba a ayudar a hacer lo que pretendían, sin saber cuál era el resultado y por qué, que quería hacer un jaulón tan especial. Hasta llegó a pensar de que él quería cazar a los tigres de la pampa para domarlos, como hacían antes los indios, eso, que cazaban para demostrar el valor que tenían y exhibirlo como trofeo. Entonces buen hombre, Víctor Caballero, se ofreció a ayudarlo. Pero empezó cierta curiosidad a ver cadenas y justamente unas correas en el paracuello así, pero y decía que era muy grande para un tigre de las pampas. Y entonces justamente don Copa le tuvo que decir lo que estaba pasando, de la desgracia que pasaba a su familia, de que su hijo, al que más quería, que sea un hombre feliz, que tenga su familia, sus hijos, y él disfrutar de sus nietos, y así, del trabajo, del progreso, y quién dice el día de mañana, ver más que crece más su familia, ya que ese hombre era su único hijo. Pero las cosas no son así. Sí, su nuera estaba esperando un hijo, pero desgraciadamente la cosa fue espantosa lo que le sucedió al Diego. Y le contó. Y este hombre quedó pasmado. Lo escuchaba con mucha detención. No hizo ni una pregunta hasta que este hombre, don Copa, había terminado y le había dicho todo a Víctor Caballero lo que había pasado. Entonces, como buen paisano, como buen hombre, como buen gaucho que era, dijo que se quede tranquilo, que lo iba a ayudar. Pero que él iba a tener que hacer algo, porque si el Diego era un peligro para la sociedad, tenía que tomar una resolución, y quizás no iba a ser la buena. Y entonces él dijo que está bajo el cuidado de un brujo, que está haciendo lo posible para cederlo los días de luna llena, para que se quede tranquilo, pero cada día esta bestia toma más vigor y es difícil de controlarla. Y Diego, mi hijo, ha intentado muchas veces querer suicidarse, le estaba contando. Pero yo no quiero que haga eso. Yo quiero que haya una solución. Algo que lo pueda ayudar. Y entonces Víctor Caballero le dijo, don Copa, ¿por qué no recurre a la iglesia? Por ahí con estas cosas que hacen que se llama exorcismo, lo puede ayudar. Dice, pero ¿y si no se puede? Pero tiene que hacer todo lo posible. Dice, por ahora estoy recurriendo justamente a este macho, a este brujo, para que me ayude. Y está haciendo todo lo posible. Y le empezó a narrar las cosas que habían encontrado alrededor de su casa. Todo, por ejemplo, lo que encontraron las marcas. Y desde que Diego empezó a tener sus pesadillas, empezó a salir solo desnudo, lo encontraban y no sabían por qué. Estaba todo así sucio, como revolcado en el piso. Y empezaron a ver cuáles eran las cosas y se asombraron al ver, le dijo que otra bestia más, que era un gringo que le había regalado a Diego hace mucho un talismán, un amuleto, una cosa que como quieran decirle. Justamente eso fue lo que destruyeron, pero igual le dicen, no alcanza la situación y Diego cada día está peor. Entonces Diego me dijo que lo ate, que haga algo, pero él no quiere hacerle daño a nadie. Imagínense que en este pueblo todos se conocen y todos somos vecinos. Y siempre estamos reuniéndonos para la fiesta, para festejar. Y mi hijo ya cada día se está aislando peor y le está haciendo mal. Y no sabe qué hacer para solucionar esto. Se está quedando solo. No quiere que ni quedemos ni nosotros ni nada. Pero alguien lo tiene que controlar. Y yo me quedo con él. O sea que cuando hay días
que viene la luna llena, mi esposa, mi nuera, se van todos a otro lugar, dice, se van al poblado, dice, porque no quieren quedarse acá y digo, no quiere que haya una desgracia. Poniendo yo mi vida en riesgo, pero es mi hijo y lo tengo que ayudar. Entonces la cosa quedó así. Toda la semana se vino el invierno, empezaron la lluvia, que fue un alivio para la familia, porque imagínense, no iba a haber luna al estar todo nublado. Y tuvo una semana bastante con lluvia copiosa y con bastante fresquete, porque imagínense que en el campo está todo helado. Pero ¿qué pasó lo siguiente? Cuando más o menos pasó eso, los días seguían nublados y la luna era cuarto menguante, esas cosas que no afectaba para nada al Diego. Pero en la segunda semana, el Diego empezó a tener sus pesadillas, y cuando es pesadilla, una cosa así, justamente pasa lo siguiente, que Diego sufre un cambio en su cuerpo. Y entonces hay que encerrarlo en la jaula. Y el jaulón era bastante fuerte. Pero por las dudas le ponían grilletes en las muñecas y en el cuello. Por las dudas, quién sabe. Y habían hecho muy buen trabajo los dos. Pasó lo siguiente, que mientras transcurría eso, en la parte de la toldería, la indiada se empezó a organizar. Y empezaron a buscar por todo el monte a las cautivas a las pobres chinas que se le había llevado este gringo. Pero el gringo estaba avanzado en edad y no podía fecundar ni hacer nada, porque necesitaba justamente de uno más joven. Este era el Diego, que no lo podía convencer. Porque él lo que hacía, por más que atacase a un gaucho, un paisano, un soldado, lo que sea, solamente le causaba la muerte, o por más que lo mordiera, no pasaba nada. Vaya a saber por qué el Diego tuvo que pasar eso y por qué sus transformaciones. Entonces, la cosa era así, porque el gringo, cuando había venido acá con toda una comitiva, habían justamente venido de Noruega, donde tuvieron que huir por las atrocidades que hacían, donde la iglesia ahí no anda con chiquita. Ahí la iglesia y la Inquisición mataron a todos sus familiares y a todos los que hicieron eso. Y esta era una sangre nueva que llegaba a este país. Imagínense, sangre nueva, un país nuevo que nadie lo conoce. ¿Pero qué pasó? Nadie sabe por qué cuando atacaban justamente a los paisanos y hacían esos sacrificios que se los comían, sacaban el corazón, el hígado, todas esas cosas para hacer esas cosas. Ningún paisano que fue mordido, una cosa así, nunca sufrió un cambio en su vida, solamente una horrible cicatriz o una mutilación, quizás por salvarse o porque lo salvaron. La cuestión es que nadie entiende por qué. Y este gringo, este brujo, perdón, digamos que es un brujo porque tuvo un trato con alguien, tuvo que tener para tener ese poder y ser tan longevo y fuerte y tan ágil, a pesar de que era como una persona mayor. Y entonces, parece ser que Diego tenía que haber sido adoptado. Otra cosa no había, porque se supone que justamente esta gente que viene de la Europa, todos varones que tenían relaciones con las paisanas de acá, así, tenían hijos y esos hijos después sufrían cambios. Vaya a saber por qué, pero todos fueron arrasados, todos fueron aniquilados, no perdonaron la vida de nadie. Todo el mundo fue decapitado y sus cuerpos quemados por el ejército, porque la iglesia estaba al tanto de todo eso después. Entonces pasó lo siguiente. El gringo se iba a sospechar eso, de que el Diego era una descendencia de ellos, y que por eso no había una oportunidad enorme de poder forjar otra vez su clan, o sea, de estas bestias, estas bestias atroces que causaban el temor. Y vaya a saber qué cosa quería este gringo. ¿Quería ser más longevo o una cosa así, o tener poder, o querer reinar en un país nuevo? Bueno, la cuestión es que
Cuando vino la luna llena, el Diego sufrió un cambio. Y ahí estaba Don Copa con Víctor Caballero. Y Víctor Caballero, al ver esa aberración en ese cambio en ese joven, porque el Diego lo iba mirando, y se empezó a aterrar, empezó a tener mucho escalofrío y a sentirse pasmado y quedarse helado y ver cómo este pobre muchacho, su cuerpo iba cambiando y transformándose en una bestia horrible que causaba julepe, hasta que una vez que hubo transformándose todo, quedó ahí encerrado y empezó a aullar y a ladrar que dejaban ensordecedor a todo, donde Víctor Caballero se tenía que tapar los oídos del terrible aullido y el ¿cómo se llama? Y el bramido de este perro que causaba bastante miedo. Y entonces fue así la cosa. Tuvieron que quedarse todo el día hasta que amaneció. Y donde este perro se empezó a calmar. Y es como que se echó como cualquier perro que se echa en su lugar y se quedaba dormido. Y cuando amanecía y salía el sol, estaba el Diego, pero ya sin los grilletes, o sea, ya le quedaban un tanto grande. Y esto lo avergonzó al Diego. Y le pidieron encarecidamente que no diga nada, que no releve esto, porque él lo quiere ayudar a su hijo. Él quiere sacar esta abominación que tiene él. Y está pidiendo ayuda. Pero le rogó a este paisano de que no diga nada. Y Víctor Caballero se comprometió a que no iba a decir nada. Que él era un gaucho de ley y que lo iba a ayudar. Pero eso sí, le dijo que si alguna vez esta bestia, que no es su hijo en este momento, va a hacer una atrocidad, que no va a dudar en sacrificarlo. Porque no va a permitir que gente inocente, o sea, sufra a sus manos, a su garra, lo que sea, y pase lo que pasó hace muchos años. Porque él lo vivió. Y vio como gente que él conocía murió de una manera tan atroz y encontraban ahí en los arroyos y en los montes pedazos de brazos, pedazos de piernas, las cabezas, todo desfigurado, que era una perversión. Y entonces él dijo que sí, que sí, y Diego estuvo de acuerdo, que él no quería hacer nada, ni daño a nadie. Pero la idea estaba buscando en el monte justamente con el Pinturita. Y se internaban en los montes, pero no había caso, no la podían encontrar. No sabían dónde este gringo las había escondido a esta pobre China. Pero por las noches se escuchaba el lamento y el pedido de socorro. Y por más que querían ir, el brujo le decía que no. Que ahora tiene ventaja justamente él. Que tiene ventaja este gringo que se transforma en esa bestia. Y que tenemos que quedarnos todos en la toldería para protegerlo si viene a los demás. Porque va a venir por las demás chinas. Y quizá va a venir a buscar sangre, a matar. Así que tenemos que estar atentos. Y fue así. Entonces el cura, el brujo Pinturita agarró y le dijo a Don Copa que tenía que conseguir unas armas de fuego porque con las lanzas no iban a hacer nada. Y le dijo que si por ahí lo mataban a este gringo, por ahí su hijo se salvaba de la desgracia. Pero había que matarlo, pero no era tarea fácil, ya que tenía mucha agilidad. Y sabía justamente cómo defenderse y cómo atacar. Porque era una bestia atroz, justamente que hizo tanto estrago y tanta gente ha muerto en sus manos, que sabía justamente lo que era, cómo matar. Ya que tenía mucha habilidad y mucha facilidad para eso. Entonces empezaron a agarrar y se empezaron a hacer guardia en la noche. Entonces se escuchaba cómo se movían
el pajonal, muy rápido. Y entonces ahí se ponían alerta. Y ahí se levantaba casi todos los guerreros con lanza en mano, y algunos con sable, otros con facones, y hacían un círculo donde llamaban a toda, alertaban a toda la indiada, y donde la indiada se metía en el círculo, para que los guerreros lo cuiden y no se lleve a nadie. Y vinieron, por ejemplo, estaban así, ya que era todo oscuro como ahora, y las fogatas empezaron a tirar más leña para que alumbre, justamente para ver dónde podían ver la indiada. Y entonces empieza justamente a dar como a rodear a todas las personas, donde tanto los chinitos y las chinas se asustaban y todos se abrazaban, y las mujeres grandes, hasta los viejos guerreros estaban preparados con sables, con todo, como le dije. Entonces esta bestia se proponía atacar justamente a la pobre indiada para querer llevarse más, alguna china más, alguna cautiva. Pero esta vez no iba a ser fácil para él, ya que los guerreros estaban todos preparados y no iban a dejar llevarse ni una. Si tenían que sacrificar su pobre vida, lo iban a hacer. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo para ver qué pasa con esto. Nos vemos, hasta la próxima.